Continuamos con nuestra serie de videos hablando de temas de muchísimo interés para todos, alrededor de los desastres, de las noticias que escuchamos, de incendios, temblores, etcétera, etcétera, y aprovechando a mi hermana Pili, pues que sabe mucho del tema. Hoy queremos hablar de los temblores. ¿Y esto qué significa? Porque pues vivimos en una zona es bastante sísmica y en muchos lados del mundo hay sismicidad y siempre hay una información que más bien termina siendo desinformación y que en vez de ayudarnos a tomar decisiones correctas, lo que nos hace es asustarnos más de la cuenta. Entonces la idea es aclarar un poquito las dudas alrededor del tema de los temblores. Pili, ¿por qué es que tiembla tanto en esta zona del mundo? Bueno, recordemos que estamos sobre placas tectónicas. El planeta permanentemente se ha venido conformando nuestros territorios, nuestros continentes sobre placas tectónicas. Y estas placas se mueven. Y eso es lo que pasa, que cuando se mueve una placa contra la otra, la fricción es la que genera estos movimientos, estas ondas, que son las que sentimos como sismos. Es importante recordar, sismo, temblor, terremoto, es exactamente lo mismo, porque también se considera a veces que no, es exactamente lo mismo, es el fenómeno de un movimiento de las fallas tectónicas o un rompimiento de esta roca que genera unas ondas que se transmiten por la Tierra y que obviamente nosotros las sentimos con ese movimiento y vaivén que a veces puede durar mucho, poco y además de eso puede ser mucho más fuerte unas u otras y generar entonces estos daños o condiciones o situaciones que a veces hemos visto en el mundo e inclusive en Colombia que generan condiciones pues muy críticas para nuestros territorios. ¿Y en cualquier lugar del planeta puede temblar o tiene que ser que haya alguna cosa especial de esas placas tectónicas? En general, pues hay zonas con muchísimo más, esto lo llamamos nosotros amenaza sísmica, que es, acuérdense que la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, entonces hay sectores, territorios donde hay mucha más probabilidad que ocurra esta amenaza y es donde están la conjunción de estas placas tectónicas. Donde no hay esta condición, pues la amenaza es baja. No se considera que no hay, porque hay probabilidades, así sean mínimas, pero efectivamente hay territorios donde tenemos más. Este cinturón de fuego del Pacífico es donde más tenemos esas condiciones. Por eso hay más sismicidad y también más presencia de volcanes. Ah, ya voy entendiendo, porque si uno escucha mucho que hay zonas pues que tiembla y que hay muchos daños alrededor de todo eso, pero también hay zonas como Japón, pues que han tenido unos sismos muy graves, pero que hoy en día tienen una cultura y un aprendizaje de cómo actuar, de qué hacer frente a un evento de estos, porque pues los sismos como tal no es que los podamos prevenir, o sea, esos pasarán porque son parte de los movimientos de la Tierra y hasta ahora no sabemos cómo frenar esos movimientos. O sea que eso no es que se pueda prevenir, pero lo que sí podemos es trabajar en la información cotidiana y en la prepararnos para estar que no nos coja como fuera de base, digámoslo así, y que no haya tantos daños. Uno ve que en Japón hay una cantidad pues de historia alrededor de los sismos y de eventos muy graves, pero que también han aprendido mucho de esas circunstancias. ¿Qué es todo lo que ellos hacen hoy en día para que no sea como tan grave cuando tienen estos eventos sísmicos? Bueno, principalmente un tema de preparación, de cultura, desde que son pequeños les enseñan qué son los sismos, a qué pueden estar expuestos, cómo deben hacer un plan de evacuación. Entonces, desde chiquitos llevan su casco al colegio, hacen simulacros permanentemente de cómo ubicarse, cómo evacuar una estructura y adicionalmente vienen haciendo muchas investigaciones frente a la sismoresistencia. Entonces, tienen equipos muy interesantes que se llaman mesas sísmicas, donde colocan estructuras y las ponen a prueba para saber cuáles son las mejores materiales para construir, cuánto resiste cada tipo de material. También hemos visto cómo trabajan con todos los procesos de alertas tempranas. Entonces, de cómo avisan a las comunidades de que cuando se genera la onda sísmica, tienen unos segundos para que, por ejemplo, el tren bala o el Shinkansen pare y no tenga algún daño o se descarrile y genere un daño asociado al mismo.
y eso es segundos que tiene la onda cuando se genera el sismo, entonces se generan estas alertas. Cada vez más vienen trabajando en todo ese proceso, pero sobre todo es la cultura de sus comunidades y de la cultura ciudadana. ¿Cuál es el mensaje? Debemos prepararnos, debemos saber en dónde vivimos, a qué estamos expuestos, saber que nuestras estructuras, si están correctamente construidas, son sismos resistentes, más no antisísmicas, es decir, no es de que no se puedan dañar. ¿Qué busca la sismoresistencia? Que la estructura pueda soportar el sismo y tú puedas evacuar la estructura. Más no que tú te quedes dentro de la estructura porque puede colapsar. Lo hemos visto en muchas partes del planeta. Ustedes saben que siguen las réplicas, o sea, se repiten sismos y ahí es cuando las estructuras pueden volverse mucho más peligrosas porque tenían un fallo y caen. Lo vimos en Turquía hace muy poco, con estos grandes sismos que generaron, pues lamentablemente, una devastación en los territorios, pero también la pérdida de muchas vidas humanas. Y no solo fue los primeros, sino que recuerden que hubo dos muy grandes. Uno de 7.5 y posteriormente uno de 7.2. ¿Qué es 7.5 y qué es 7.2? Que estamos hablando de las magnitudes. Es cómo ese sismo, esas ondas, se van generando en el territorio, como lo hemos dicho, en la tierra, y con qué fuerza llegan a impactar, que hace que estos movimientos sean tan amplios, tan grandes, que puedan entonces derrumbar las estructuras. Entonces, es importante prepararnos, es fundamental tener nuevamente, como lo hemos dicho en otras de nuestras charlas, el kit de emergencia preparado, saber cómo nos vamos a comunicar con nuestros familiares, saber dónde nos vamos a encontrar. Yo quiero hacer un recuerdo, es que los celulares no van a funcionar cuando estamos en crisis, cuando estamos en una emergencia, porque todo el mundo está usándolos en el momento. Entonces hay que obtener previamente pactado sitios de encuentro para poder llegar y encontrarnos el reencuentro familiar que es tan importante. Cosas sencillas, pero que hace que parte de lo que Japón viene trabajando pues sea mucho más efectivo. Eso no significa que los sismos no vayan a ocurrir, como tú mencionabas, los sismos van a ocurrir, es parte de la naturaleza, pero sí los podemos conocer un poco más y prepararnos frente a ese fenómeno. Para terminar, hay una pregunta que hace rato estaba que te hacía en la vida y creo que hoy fue el momento. Al final, ¿uno qué es lo que debe hacer durante un sismo? Se para en una puerta, se mete bajo de un escritorio, sale corriendo, se queda quieto donde está. Al final, ¿qué es lo menos riesgoso de hacer? Bueno, hay muchas, digamos que, opciones frente a lo que tú mencionas. Y también algunos estudios, hay unos que dicen el famoso triángulo de la vida y hay gente que le ha funcionado. Pero también depende de cómo se comporta la estructura. ¿Qué debemos hacer? Uno, no salir corriendo, eso sí es súper importante, porque todo se está moviendo. Entonces es mucho más fácil que te puedas caer y no sufres por el sismo, sino por la caída o por una estampida o algo similar. Entonces eso es muy importante. Por eso cuando se hacen simulacros de evacuación es siempre con calma, despacio, pero seguros. Vamos a un ritmo donde no tengamos alguna eventual daño que sea el que nos haga daño. Dos, sí, buscar un sitio donde con el tema de las construcciones tengamos como conocimiento de que tiene una estructura más firme, una columna, una viga, pero algo que sepamos, o una pantalla de concreto, pero que sepamos que efectivamente está correctamente construido. Inmediatamente termine el sismo, debemos evacuar, debemos salir de nuestra casa o de nuestro edificio similar hasta que veamos que es seguro volver, porque depende del sismo. Hay sismos muy pequeños, pero hay sismos muy fuertes que, como les comentaba anteriormente, no dan la condición de que tú puedas volver a tu hogar y que llegada una réplica, ahí es donde tengamos problemas. Entonces es importante tener claridad en dónde, cuál es nuestra subconstrucción para poder hacernos, no correr cuando salgamos y sí cuando efectivamente termine el movimiento, pues salir y mirar que si es seguro o no retornar a nuestra vivienda. Entonces, no hay que salir corriendo y no hay un solo sitio específico, sino que uno pues debe desde ya saber en su sitio de trabajo, de estudio, de vivienda, cuál sería como la parte
como más firme estructuralmente para poder resguardarse ahí en el caso del sismo, o sea que no es una sola, no podemos estandarizar, que todo el mundo va a estar en el mismo sitio dependiendo de las casas o de los lugares, sino que cada uno lo revisa acorde como a la estructura donde esté trabajando o viviendo. Pues Pili, muchas gracias. Yo creo que toda esta información de los temblores nos va dando como una idea general, un marco para que entendamos, para que no nos dejemos desinformar, porque a veces hay mucha información que, pues, que lo que hace es generar un pánico o no nos ayuda a tomar las precauciones necesarias. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía.